Hola, buenos días y bienvenidos una semana más a Entrevistas en el Distrito. Hoy transmitimos desde el centro de Madrid, concretamente desde esta estación de Atocha, en el restaurante Samarcanda, y con nosotros tenemos un invitado muy especial. Buenas tardes, Jacobo Rivero. Buenas tardes. Gracias, Jacobo, que bueno, pues es una persona conocida ya por todos ustedes, sobre todo por ser el director de la nueva cadena de radio del Ayuntamiento de Madrid llamada M21. Jacobo, ahora que ha salido ya en todos los medios de comunicación de una forma pues casi como una estrella de Hollywood, cuéntanos también un poco cómo has llegado a todo este trayecto, cuál ha sido tu currículum, porque la gente pues no te conoce, digamos el gran público, y hay muchas cosas que contar. Sí, bueno, en principio casi lo primero es que realmente no soy el director de M21, sino el coordinador de un convenio a tres partes que es el que firmaron la Agencia para el Empleo, Madrid Destino, que es la empresa municipal de cultura y turismo y negocio, en la que yo estoy de director de comunicación, y el área de portavoz para la información de servicio público, que es tráfico, emergencias, estas cosas. Entonces, de ese convenio se articuló con un coordinador, que soy yo, que es la persona que de alguna forma dirige todo este proyecto, porque la parte cultural, la que tiene que ver con Madrid Destino, digamos que es el contenido mayoritario, ¿no? o que se pretende que sea el mayoritario dentro de lo que es la parrilla de la emisora. En realidad mi relación con el periodismo viene casi desde que nací, porque en mi familia se compraban todos los periódicos, absolutamente todos los que había en los kioscos, o sea, pasábamos por el Ya, el ABC, el País, Diario 16, el Diario El Sol, el Independiente en su momento, Liberación, bueno, un montón de prensa. Entonces siempre crecimos como en ese ambiente de hablar de periodistas, de comentar sobre periodistas, sobre una columna, sobre otra, con independencia del medio que fuera, ¿no? Yo tengo, de hecho, siempre recuerdo que tengo todos los periódicos de las elecciones de 1982, ¿no? Que ganó el Partido Socialista. Tengo en casa todavía todos los periódicos que había ese día. ¿Tenías 8 años? Pues tenía 8 años, sí, efectivamente. Por eso te digo que somos una familia numerosa, y entonces, bueno, pues siempre digamos que vivimos en ese ambiente, ¿no? Y luego, bueno, pues a partir de... Yo fui jugador y luego entrenador del Club Estudiantes. A partir de finales del siglo XX, pues empecé a hacer muchos trabajos relacionados con el periodismo deportivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé primero con un blog, en la lógica esta que decía Benedetti, ¿no? El periodista, que la mejor forma que tiene de aprender es escribir y no dejar de escribir. Y escribí en un primer momento, bueno, pues sobre todo en medios relacionados con baloncesto, en Gigantes del Básquet, en ABC también hice un trabajo alrededor de Deron Williams, un jugador de baloncesto, en Mundo Deportivo, bueno, en un montón de publicaciones diferentes. Y luego he ido pues ya publicando en periódicos como El País, el Heraldo de Madrid, que fue este número que se sacó un poco de conmemoración. He participado en muchos debates, tertulias, en la SER, en Radio Nacional de España, en Intereconomía, en Radio, en Telemadrid he ido también a veces de tertuliano. Fui enviado especial también de Telesur, que es algo de lo que más ha salido, y sí, que no fui realmente... Ha sido lo más criticado, sí, que no era corresponsal en España, ¿no? Yo era enviado para Europa y Oriente Medio. Es verdad que luego hice algunas piezas en España, pero lo que más hice fue Oriente Medio y Europa. Sí, lo que pasa es que bueno, tampoco he entrado mucho en el mundo de las críticas, entonces no tengo mucha noción de ellas. Sí, porque antes de empezar la entrevista, lo primero que te he dicho, digo, tienes que estar ya más tranquilo después de todas las críticas. No he seguido mucho las críticas. La semana pasada, pues sobre todo Ciudadanos y el Partido Popular, más concretamente su portavoz, la señora Esperanza Aguirre, pues criticó la nueva radio como si fuera un órgano de propaganda del gobierno municipal, ¿no? Ante esas críticas, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo creo que es un proyecto, a ver, yo creo que cuando trabajas en una institución, y más como el Ayuntamiento de Madrid, el enfoque desde luego para el trabajador, en este caso para el periodista, es un enfoque de servicio público. Entonces, yo creo que los hechos se demuestran con el trabajo y con la honestidad. Obviamente la crítica siempre es positiva, y entonces tampoco he entrado mucho a valorar eso, porque yo creo que es un proyecto muy ambicioso, muy bonito, que recupera una radio histórica de la ciudad de Madrid, que nació a finales de los años 80, que fue alabada en su momento por diferentes alcaldes, Juan Barranco, Álvarez del Manzano, incluso Ana Botella,
y que de alguna forma yo creo que eso es lo importante del relato que se está construyendo. Entonces, bueno, las críticas, es verdad que vivimos en un mundo político ahora mismo muy cargado, ¿no?, en diferentes situaciones, no solo en la ciudad de Madrid, también a nivel de España, y bueno, yo creo que es una cosa en la que yo no puedo entrar, tampoco quiero entrar mucho, porque creo que es importante pensar que este proyecto está articulado con una lógica de servicio público, de inclusión de todos los relatos que hay en la ciudad de Madrid. Digamos que tú lo ves desde la óptica de un profesional que inicia un Claro, proyecto. es que yo no tengo ninguna relación orgánica con ningún partido político. Si la tuviera, pues obviamente sería muy cuestionable que alguien de un partido político revitalice una emisora escuela municipal, más allá de que cualquiera pues puede ser tener la ideología que quiera, el partido el que sea, o el equipo de fútbol o de baloncesto, como es mi caso, que prefiera, ¿no? Bueno, Jacobo, y sobre todo nos estás hablando muchísimo de la radio, y queremos saber aquí pues cuáles van a ser los programas estrella de la radio, cómo va a estar estructurada, y sobre todo si nos puedes dar alguna primicia pues de este proyecto tan apasionante, no solo para ti, sino también para el conjunto de profesionales que te van a acompañar y sobre todo para los madrileños. La narrativa que recupera la radio es la narrativa que en su momento tuvo Onda IMEFE, que fue la radio municipal, y que tuvo un periodo, yo creo, bastante exitoso entre 1998 y el 2004. En esa época, Onda IMEFE, además de dar cursos de formación radiofónica por la que pasan pues, profesionales de muy reconocido prestigio, como Severino Donate o Alfredo Menéndez, Mónica Carrillo, lo que hacía era tener una parrilla en la que combinaba programas llevados por profesionales acompañados con los alumnos que se estaban formando en lo que en su momento fue IMEFE. Ahora la radio, con el convenio que te comentaba al principio, recupera un poco esto, recupera la idea de la formación radiofónica, que es, digamos, como un poco la referencia, y a la vez, en paralelo, tenemos una pequeña grupo de profesionales que ayudan a estos estudiantes pues, a tener una referencia en la que puedan, digamos, apoyarse para un mejor trabajo. Entonces, para que esa parrilla en la que los alumnos se apoyen sea una parrilla de servicio público y no intoxicada un poco por otras voluntades ajenas a lo que es el fin mismo de la radio, es en la que entra Madrid Destino, que es en la parte del convenio que yo represento. Que Madrid Destino es una empresa municipal que gestiona Conde Duque, Matadero, Teatro Español, Teatro Fernán Gómez, Circo Price, es decir, las principales instituciones culturales de la ciudad de Madrid. Y esos son los contenidos que tienen que contar, y eso es lo que tenemos que acercar a la ciudad de Madrid. Además, yo creo que es muy interesante que apoyemos a los sectores culturales, sean los que sean. El sector del libro, el sector del cine, el sector del teatro y las artes escénicas. Y esto yo creo que para el ciudadano de Madrid es muy interesante, porque tú sabes que hay una emisora en el dial, en el 88.6, donde vas a saber qué es lo que se está poniendo en Conde Duque o qué es lo que se está programando en el Circo Price, pero también si hay una presentación de un libro en la Central de Callao o en la librería Rafael Alberti, y eso tiene que ver con el nombre un poco también de la emisora, que es M de Madrid, 21 de los 21 distritos, para que sepamos pues, lo que hay en las fiestas de nuestros distritos, en las fiestas y todo en el contexto cultural. Información general, ¿no? Eso es. Y la radio, lógicamente, va a ser muy diferente de la televisión que sacó en su momento el anterior alcalde, el señor Gallardón. Las principales diferencias que tú verías entre la nueva radio y la televisión de Gallardón, ¿cuál sería? Pues no te creas, tiene más similitudes que diferencias. La similitud es que el anterior alcalde, como planificó esa televisión, era como una televisión de contenidos culturales y turísticos. Y nosotros igualmente queremos que tenga esa narrativa acompañada de la formación radiofónica y de la información de servicio público, tráfico, emergencias, si las piscinas abren o cierran en tal fecha o en tal otra. Y creo que, además lo decía Álvarez del Manzano en el año 98, el 20 de octubre de 1998, en una noticia que publicó ABC, el propio alcalde Álvarez del Manzano señalaba que él, estando en un atasco en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, había sintonizado la emisora municipal y habían visto pues, por dónde era el tráfico, por dónde podían entrar y salir, ¿no? En esa misma lógica, en una mezcla de sinergias muy similares, la que tiene que ver con Onda IMEFE, con lo que en su momento planteó la televisión de Gallardón y con las lógicas que planteaban alcaldes como Barranco o Álvarez del Manzano, es en la que se inserta M21. A pesar de lo que se ha dicho, es un relato compartido con experiencias pasadas. Hemos visto sobre todo personas del mundo de la comunicación, volvemos de nuevo un poco a las críticas.
bueno, en otros digitales hemos oído escuchar que generalmente quienes más critica, digamos, la radio municipal han sido personas que se han beneficiado muchísimo, digamos, de televisiones públicas, ¿no? ¿Por qué esa doble vara de medir desde tu punto de vista? Bueno, realmente insisto un poco en esta especie de atmósfera compleja en la que habitamos, ¿no? En la ciudad de Madrid y fuera de la ciudad de Madrid, que muchos ciudadanos esperamos que pase lo más rápido posible, ¿no? Yo creo que la crítica siempre es positiva y la crítica ayuda, y además yo creo que una cosa que tiene la crítica es que te hace estar vigilante de no caer en posibles vicios, porque es verdad que los medios de comunicación públicos en España pues han tenido derivas que han sido muy criticadas y que han sido muy sospechosas de estar ligadas a partidos políticos, al que sea, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que es especialmente sensible la radio del Ayuntamiento de Madrid. Que existen experiencias similares, como en Barcelona, que llevan desde el año 94, que están muy aceptadas por el conjunto de los partidos políticos, ¿no? O experiencias en las que nos hemos fijado mucho, como la Radio Pública de Nueva York, que es, bueno, ya la gran referencia, digamos, de este tipo de emisoras, ¿no? Esas críticas... Porque tu idea sería que la radio de Madrid fuera, pues, un espejo de la radio de Nueva York. ¿Sería tu gran objetivo? Sí, yo he nacido en Madrid, soy madrileño hasta la médula, soy absolutamente fan de esta ciudad, me parece una maravilla. Y por cierto, ¿de qué parte de Madrid eres? Yo nací al lado del Parque de Berlín, o sea, sí, de Chamartín. Chamartín, La Prospe, toda esa zona, pero llevo más de 20 años viviendo cerca del Reina Sofía, o sea, aquí muy cerquita de este restaurante. Justo aquí enfrente. Justo aquí enfrente. Entonces soy más vecino de Lavapiés, porque eso es Lavapiés, que de otro lugar, porque más de la mitad de mi vida ya llevo viviendo en ese distrito. Entonces creo que Madrid se tiene que comparar con Nueva York, con Londres, con Berlín, efectivamente Barcelona. Yo estuve visitando sus instalaciones y el proyecto es un proyecto muy consolidado, con 207 profesionales trabajando, con una televisión que acompaña además a la radio. Es un proyecto muy bonito porque llega a los distritos, porque no está muy avalado también por todos los grupos políticos, y yo espero que en un plazo relativamente corto la M21 en el 88.6 de la FM y también en m21radio.es pues sea la emisora de todos los ciudadanos de Madrid y esa referencia, como les en las grandes ciudades, donde encontrar la agenda cultural, la información de servicio público, y que además vaya acompañado con algo tan bonito como la formación, que la vamos a tener no solo en la Agencia para el Empleo, sino que las 4 universidades públicas de la ciudad van a hacer convenios de colaboración con el proyecto. Pues estamos escuchando a Jacobo Rivero, que nos está hablando de un bonito proyecto que es la Radio Municipal de Madrid. Vamos a ir a publicidad y volvemos con más preguntas y que nos cuente un poquito más, no solo ya de la radio, sino también de su experiencia en el mundo de la literatura, en el mundo como escritor, que nos cuente todos esos aspectos también, pues un poco desconocidos de Jacobo, porque al final nos hemos centrado pues concretamente en la actualidad y en la polémica de la radio. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos momentos. Invencibles de América reivindican el hecho más épico y extraordinario que jamás ha conocido el hombre. La historiografía mundial ha tratado de distorsionar una hazaña que no tiene parangón. España ha consentido que una falsa leyenda negra le ponga de rodillas ante el mundo. Descubre a hombres hechos de otra pasta, que lucharon contra el infortunio demostrando una voluntad de hierro. ¿Por qué nos avergonzamos de ser herederos de las más fascinantes y valientes hazañas que ha registrado la historia? Desvelaremos país por país a los padres de América. Queremos que se haga justicia, porque España es la madre de América.
Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿No te salen las cuentas? ¿Necesitas dinero urgente? Si los bancos no te ayudan, anticiposmoncloa.es. Préstamos en 5 minutos con tan solo una llamada. Ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos nuestra entrevista con Jacobo. Jacobo, que muy poca gente sabe que es un gran escritor, además con 2 libros de plena actualidad de política, dos libros relacionados, pues uno con conversaciones con Pablo Iglesias y otra Podemos al salto del cielo. Jacobo, tú como periodista, que eres escritor, ¿has visto el fenómeno de Podemos, cómo pasa prácticamente de ser algo residual a de golpe porrazo, estar en todos los medios de comunicación y hacerse, bueno, aquí en Madrid está gobernando, en Zaragoza, en diversas ciudades importantes de España, e incluso ser alternativa al gobierno de España? Tú, desde tu punto de vista del mundo de la comunicación, ¿cómo explicarías ese fenómeno comunicativo? Porque lógicamente si no es con unas claras bases y un buen mensaje, no llegas a la ciudadanía en tan poco tiempo. Bueno, he escrito 5 libros, ¿no? Entonces el primer libro que escribí fue El ritmo de la cancha, que es historias del mundo alrededor del baloncesto. Luego escribí una biografía de Fernando Romay, que es otro ilustre... De todas formas, luego vamos a hablar de tu libro de baloncesto, no te preocupes por eso. Bueno, entonces en lo que se refiere a estos dos, a conversación con Pablo Iglesias, que fue un encargo de la editorial Turpial, que luego hizo una colección de libros de conversaciones con políticos y con diversas personalidades de reconocido prestigio, del mundo de la cultura, etcétera, etcétera. Y luego con el encargo de Planeta, que fue un ensayo ya, bueno, mucho más aterrizado de cómo se explicaba la irrupción de Podemos, ¿no? Cómo yo ponía el origen para explicar, para dar una explicación en la caída del muro de Berlín. O sea, fue un trabajo realmente intenso. Señalaba un poco todo este tema que tenía que ver con la comunicación. Es obvio, con independencia casi de Podemos, que ha habido una renovación de los lenguajes comunicativos, ¿no? Que tienen que ver con las redes sociales, que tienen que ver con formatos mucho más inmediatos, que tienen que ver con, bueno, con el uso de algunos lemas recurrentes de la comunicación que fueron extremadamente exitosos en procesos electorales, como el de Estados Unidos con la primera campaña. Es una lección de marketing. Sí, exactamente. Tiene que ver con el marketing, con un montón de cosas, también con la comunicación desde un punto de vista sociológico, ¿no? Y bueno, creo que en ese proceso, sobre todo en la primera parte, ahora yo creo que habría que hacer otra lectura quizá más diferente y no voy a entrar, hubo un proceso de sensación casi de revelación, ¿no? Y es que la izquierda tenía un problema histórico en relación a los medios de comunicación que no terminaba de enganchar con el gran público y de alguna forma pues Podemos supo ahí colarse en las grandes pantallas, ¿no? Bueno, esto está ya muy documentado, muy estudiado, ¿no? Y de hecho a mí con los libros me escriben muchísimos alumnos de todo el mundo que están haciendo sus tesis doctorales precisamente sobre la comunicación y el fenómeno que supuso o que supone Podemos, ¿no? Y yo creo que fueron quizá los primeros en engancharse un poco a los nuevos lenguajes comunicativos que de alguna forma explosionaron con los inicios del siglo XXI. Que explotaron todos los canales de comunicación y otros partidos a lo mejor no los explotaban de la misma forma. Bueno, en general los partidos políticos
utilizaban, por ejemplo, las redes sociales como un escaparate. Yo me hago una foto contigo, te doy la mano y la cuelgo en las redes sociales. Cuando el lenguaje que mucha gente joven estaba utilizando, con independencia del partido al que votaran, era mucho más de feedback. Y entonces ahí, pues digamos que los nuevos partidos, y en concreto Podemos, supieron imbricarse porque venían de esa cultura. Nosotros podemos decir que venimos de una cultura, los de mi generación y más para arriba, más analógica, por motivos obvios. O sea, yo compro el periódico en papel, me gusta leer los periódicos en papel, agradezco la radio en FM o en AM, y digamos que la gente joven, obviamente, yo tengo una hija, tengo unos sobrinos que se relacionan ya con la comunicación en otros formatos. Porque hablamos de los medios de comunicación, la verdad que yo creo que se está viviendo una revolución, sobre todo a partir del comienzo del siglo XXI, donde vemos ya, como tú dices, sobre todo la prensa de pago está en una crisis brutal, se ha pasado una crisis brutal en general los medios de comunicación, y estamos viendo que incluso los mismos digitales, los mismos diarios digitales no son leídos por las generaciones, que incluso esas nuevas generaciones se forman más por diferentes redes sociales que por los mismos medios de comunicación. Muchas veces esas redes sociales pueden llevar también a desinformación, ¿no? ¿Cómo poder saber deslindar esa información que muchas veces hacen las redes sociales, pero luego esa otra desinformación que es casi imposible? Sí, yo hace unos 7, 8 años, no recuerdo muy bien, tuve que ir a Colombia, a la universidad, a dar una charla sobre la responsabilidad social del periodismo deportivo, ¿no? Que es un tema que he trabajado bastante. Y en la preparación de esa charla me daba cuenta que cuando hablábamos de responsabilidad social del periodismo deportivo podríamos hablar de la responsabilidad social en relación también a las redes sociales, ¿no? Yo, digamos que selecciono un poco, es decir, yo sé que si voy a leer sobre cine, que es un tema que también me apasiona, pues busco unos periodistas y busco sus perfiles y selecciono esos perfiles que me generan un feedback, una información que me puede ser más o menos interesante, ¿no? Pero a lo mejor hay periodistas, como ocurre, que no están en las redes sociales, entonces tengo que acudir a los periódicos, o sé que el periódico me va a dar esa parte que no encuentro en redes sociales, pero que este articulista o este crítico de cine va a desarrollar de una forma más extensa cuando es, por ejemplo, el Festival de San Sebastián, ¿no? Por citar un festival reciente. Con la prensa ocurre un poco igual, ¿no? El New York Times en la sección de deportes tiene este lema de si quieres encontrar el resultado lo puedes buscar en muchos sitios, si quieres saber las historias que hay detrás. Yo con el cine tengo un secreto, no voy a decir el nombre, pero hay un crítico de cine que según critica la película, si dice que es mala, hay que ir a verla porque es muy buena. Claro, efectivamente. Y siempre acierto. Puede funcionar. Y con lo que te decía el New York Times, dice, si quieres buscar el resultado lo puedes encontrar en cualquier sitio. Si quieres saber las historias que hay detrás del resultado, acudirás a la muy prestigiosa sección de deportes del New York Times. Y el New York Times funciona en papel, en digital, en suscripción y en redes sociales, ¿no? Y todo el mundo más o menos está admitido que es una referencia dentro del periodismo de calidad, ¿no? Bueno, yo creo que al final, ahora mismo los lectores, los que consumimos periodismo, también generamos una fidelidad a los medios que realmente nos dan de alguna forma un poco la calidad que buscamos, ¿no? Con independencia incluso de la línea editorial que puedan tener, ¿no? Pues sí, hablando ya de tus libros deportivos, he dicho que no había problema, que hay tiempo para hablar, porque es una sorpresa, me comentabas que es un aficionado, bueno, que ha sido un jugador de baloncesto del Estudiantes, que de aquí le mandamos un fuerte saludo, que llegaste hasta, bueno, prácticamente hasta Junior en el Estudiantes, que has sido también entrenador y que luego en esa experiencia vital que has tenido, pues ha sido esos libros que has hablado del mundo deportivo. Me hablabas de uno concreto que hablaba de la ética en el deporte. ¿Cómo podemos hablar de la ética en el deporte cuando vemos fichajes tan disparatados, como por ejemplo el de Pogba, 120 millones de euros, por cierto, que yo no pagaría ni 40 millones por él, pero que se está volviendo toda una locura? O por ejemplo el fichaje de Neymar, que al parecer decían que eran 57 millones y ahora se está yendo a 150 millones, donde está metido una serie de intereses brutales, que incluso mucha gente está acusada de estafa, etc. Al final el deporte está perdiendo su esencia. Yo creo que hay un relato mediático que de alguna forma pierde la conexión con un tipo de deporte, y eso a mí me produce cierta tristeza, ¿no? Porque al final en la ciudad de Madrid
hay 25.000 partidos de formación de diferentes deportes, voleibol, fútbol, baloncesto, hockey, y no estamos contando eso que está ocurriendo, ¿no? Y hay historias maravillosas alrededor de ese deporte. Si ponemos esos relatos en valor, pondremos en valor cuando esos jugadores lleguen a la élite, que al final esos jugadores de élite también, digamos, tienen una parte positiva, no todo es negativo, porque juegan muy bien y si a ti te gusta jugar al ajedrez, te gusta ver a un ajedrecista que lo hace muy bien para aprender movimiento. Entonces generar una cultura del deporte pues que va mejorando las prestaciones. Pero es verdad que está totalmente desorbitado. Está tan desorbitado que hay pues esos fichajes que es por cantidades descomunales de dinero. Además que no son merecidas, si lo ves. No son merecidas y que luego, bueno, pues hemos visto todos los follones con Hacienda y tal. Yo creo que como ocurre en otras cosas, el deporte, los periodistas deberíamos de aterrizarlo un poco más y bajar un poco más a las canchas y a las pistas y a los campos de fútbol para que el espectador se sienta reconocido, porque si no estamos generando también ambientes muy tóxicos que en algunos casos derivan en violencia y en historias así que tienen que ver un poco con eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tú analizas la semana, por ejemplo, y a mí me encanta el fútbol, o sea que no soy enemigo del fútbol para nada, pero tiene fútbol el viernes, tiene fútbol el sábado, el domingo, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes otra vez. ¿No crees que al final ya no deja esa exclusividad del fútbol, no deja espacio, como dices tú perfectamente, a otros deportes que también ayudan a esa cultura del deporte? Yo soy muy fan, así dicho como a grandes rasgos, de la cultura del deporte en Estados Unidos, ¿no? Donde realmente todos los deportes tienen una presencia social y mediática espectacular, ¿no? Y ESPN, el canal deportivo de noticias, pues es impresionante, ¿no? O el espacio social que tiene la NBA, por ejemplo, con una especie de ONG que es NBA Cares, ¿no? Que va a los barrios con jugadores, tienen al jugador más aterrizado, ¿no? O sea, un jugador de Los Ángeles Lakers va a las comunidades para reparar una cancha de baloncesto. Entonces, bueno, esa mezcla de elitismo por un lado y de deporte de formación o de base, yo creo que conjuga mucho mejor, ¿no? Yo creo que en España deberíamos estar pensando un poco en esas sinergias, ¿no? Yo tengo una anécdota divertida con esto de los libros de deportes. Di los títulos, por favor. Digo los títulos, El ritmo de la cancha, que son historias del mundo alrededor del baloncesto, que son, bueno, un compendio de historias reales, de crónicas periodistas, pues después de la guerra de Sarajevo, en Palestina, Nueva York. Y luego uno que ha sido muy gracioso estos últimos días, que es el Altísimo, que es un viaje con Fernando Romay, que fue una biografía con Fernando, que es la única biografía que yo he escrito, aunque se diga que soy biógrafo Para que no sepa que Fernando Romay ha sido durante mucho referente, tiempo el jugador más alto del Real Madrid. Y de la selección española, y un referente del baloncesto Entonces, español. estos días, con esto que decías de las críticas y tal, estos días me decían, oye, ¿tú que has sido el biógrafo de Pablo Iglesias? Yo decía que no había sido el biógrafo. Conversaciones con Pablo Iglesias es una extensísima entrevista con él publicada en formato libro. Decía, yo he sido biógrafo de Fernando Romay, pero no soy del Real Madrid. Es decir, que escribir una biografía tampoco te hace identificarte, porque como hemos dicho, soy del Club Estudiantes. No, lógicamente no tiene nada que ver una cosa con otra. Y hablando ya, unas últimas preguntas, el mundo editorial, la dificultad de comprar libros, la dificultad de que la gente lea libros. Tú lo has vivido dentro de tu experiencia vital, esa dificultad. ¿Por qué crees que la gente en España cada día se lee menos y menos libros? Bueno, ahí es casi una entrevista en sí mismo esa pregunta. Yo escribo, es lo que me fascina, y espero que pasado este tiempo de trabajo de servicio público, recuperar lo que es mi pasión, que es sentarme delante de un ordenador y escribir historias, contar historias e intentar atrapar al lector, ¿no? Bueno, digamos que por parte de los escritores no hay excusa. Si eres buen escritor, antes o después yo creo que puedes llegar a triunfar, ¿no? Es simplemente saber construir una comunidad y un relato que sea lo suficientemente atractivo. Es verdad que en España se publica una barbaridad de libros, que los autores... 50.000 libros. Hay una barbaridad, y que los escritores sacan un porcentaje muy pequeño de todo el proceso editorial, ¿no? Un 10% es, si tú piensas que eres el autor... Las distribuidoras prácticamente, más que las editoriales. Sí. Entonces, bueno, ahí hay un mejunje, ¿no?, que dirían en algunos países de América Latina, alrededor del proceso editorial. Y luego creo que las instituciones públicas, insisto, con independencia del partido que gobierne, deberían de hacer un esfuerzo mayor por trasladar
la pasión por los libros, ¿no? Yo tengo un recuerdo difuso de cuando era pequeño, en el que el día del libro era, bueno, algo así como un acontecimiento bestial. Yo estudié en el Ramiro de Maeztu, en el que teníamos pegatinas, carpetas, globos, camisetas, bajábamos, subíamos, preparábamos unas redacciones, íbamos todo el colegio a la feria del libro, ¿no? Supongo que en los procesos de formación escolar deberíamos de poner más valor a la palabra y al libro, ¿no? Porque realmente es un patrimonio sensacional que tenemos a disposición de la ciudadanía que hay que poner. Y tiene que ver un poco con la radio, con M21. Nosotros tenemos, el Ayuntamiento de Madrid tiene una extensa red de bibliotecas y las bibliotecas al final han quedado casi como salas de estudio, ¿no? Estereotipándolo un poco porque efectivamente hay muchísimos lectores de biblioteca. Vamos a aprovechar que tenemos una emisora municipal en la que estábamos pagando la licencia, la tasa, que viene desde el final de los años 80, para contar dónde están las bibliotecas de tu barrio, qué horario tienen, qué libros puedes encontrar, qué servicios está prestando. Yo te iba a dejar, ya para que te decidieras, pues una última intervención para que los madrileños pues, escuchen Radio M21 y sobre todo por qué tienen que escucharla. Bueno, sí, yo animo a los ciudadanos de Madrid a que escuchen M21 en el 88.6 del FM y en m21radio.es, aunque todavía no tenemos la página en funcionamiento, porque estamos en un periodo de pruebas hasta diciembre, porque creo que es una emisora que tiene que estar conectada con los sentidos de la ciudad de Madrid. Y los sentidos tienen que ver con la mejor de las formaciones posibles y tiene que tener relación con nuestro relato cultural. Madrid tiene un patrimonio impresionante, tiene algunos de los mejores museos del mundo están aquí, tiene un relato paisajístico, urbano, sensacional, tiene un relato musical espectacular que abarca desde la zarzuela, la ópera, el flamenco, el jazz, todos los géneros musicales, tiene algunos de los mejores teatros, tiene espectáculos de danza. Esto está ocurriendo todos los días en la ciudad de Madrid y yo creo que es una atmósfera hasta así absolutamente positiva, sensacional, constructiva, y además tienen que escuchar M21 porque es una radio al servicio de las otras radios de alguna manera y al servicio de los ciudadanos en cuanto al servicio público. Si la MT, la línea 27 se corta, va a ser el lugar donde vamos a saber por qué, en qué situación y dónde podemos cogerla o dónde podemos utilizarla, dónde podemos conectar. Si ha habido una desgracia en la calle Bravo Murillo o ha habido algún accidente, nos va a indicar por dónde podemos también circular de la mejor manera para evitar atascos, ¿no? Entonces yo creo que M21 es una radio que es de todos los ciudadanos de Madrid, no es de ningún partido político y que tiene que estar en conexión y en relación precisamente con los sentidos de la ciudad. Pues nada, hemos escuchado a Jacobo y hay que escuchar M21, porque si escuchamos M21, como dice el lema de Madrid al cielo, nos enteraremos de muchísimas cosas. Muchísimas gracias Jacobo por esta entrevista. Felicidades por vuestro trabajo. Y muchas gracias, ha sido un auténtico placer y además nos has informado pues, de algo que prácticamente por el ruido político pues al final no se conoce, que es verdaderamente luego el trabajo de los profesionales detrás de los medios. Y ya nos despedimos de todos ustedes, señoras y señores, de